Hola a todos y bienvenidos una semana más a un mercado que no da tregua, un mercado que sigue publicando nuevos datos que parece que pues aumentan, ¿no? Van aumentando poco a poco esas probabilidades de recesión que se vienen ya comentando desde hace tiempo. Y bueno, hemos tenido esta semana reunión del FOM, reunión de la Fed, donde nos han anunciado una subida de tipos de 75 puntos básicos, algo que no se veía desde los años 90. Por tanto, subidas de tipo más veloces es lo que nos espera, sobre todo si ese CPI, ya en el vídeo anterior hablábamos del CPI, por si lo quieres ver desengranado, todo lo que contenía, que era lo que preocupaba, pero ya vimos que era una métrica que asustaba un poco, que no estaba reduciendo y que mucho menos había hecho techo, incluso teniendo en cuenta el efecto base, que es interanual y por tanto la inflación ya en 2021 era alta y estamos creciendo sobre esa inflación ya alta, por tanto es una inflación que es considerable. Entonces ya la Fed ha dejado claro que necesita ver ese CPI bajar, así que esa va a ser la señal que tenemos que seguir. Cuando el CPI dé un dato bueno, cuando el CPI dé un dato que posiblemente afloje, ahí es cuando haré un vídeo con todo el sesgo positivo posible y donde creo que habrá que aprovechar y realmente entrar, ¿no? Entonces, bueno, hasta entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues vamos a hablar de valoraciones, vamos a hablar de niveles, en qué estamos, qué es lo que estoy viendo. Y es que ahora mismo, a corto plazo, fíjense, porque a corto plazo estamos muy en sobreventa. Estamos en unos niveles donde hemos caído muy rápido en las últimas 2 semanas, desde que se filtró esa subida de 75 puntos básicos al Wall Street Journal para que un poco hiciesen el trabajo a la Fed y no llegase el día de Powell, diese la conferencia y el mercado cayese un 5%, pues ya las curvas de futuros hoy que descuentan todo esto, pues ya descontaban a un 95% de probabilidad que la subida iba a ser de 75 puntos básicos. Por eso cuando lo fue, pues el mercado no reaccionó mal, ¿no? Reaccionó bien. Y también reaccionó bien porque Powell dice que vamos a seguir creciendo este segundo trimestre, que la economía va a crecer este segundo trimestre, a diferencia de lo que pasó el primero, y que no hay riesgos de recesión. Bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Porque ciertos datos están indicando otra cosa. Y obviamente, si cada vez van cambiando más sus expectativas de crecimiento, las van reduciendo, van subiendo sus expectativas de inflación y van subiendo sus expectativas de subida de tipos, pues es que obviamente no queda otra de que posiblemente pues acabe mal la cosa, ¿no? O cambia la inflación y reduce drásticamente, o tarde o temprano, obviamente, para 2023 o así. Leí el otro día en el Times, se publicó una encuesta a 50 economistas prestigiosos de si pensaban que iba a llegar una recesión. Todos apuntaban que para 2023. Veremos a ver. Por ahora lo que hay que hacer es seguir el mercado poco a poco, seguir las valoraciones y ver qué podemos esperar. Bloomberg publica este gráfico. Este gráfico es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos en niveles de sobreventa muy grande. Esto es a día jueves, ¿de acuerdo? Porque el viernes rebotó un poco el mercado. Pero a día jueves solo había un 2% de empresas del SP500 por encima de su media de 50 días. La media de 50 días la podemos tomar como una media un poco de corto plazo si está la tendencia alcista o bajista. Si está por encima, tendencia alcista. Si está por debajo de la media de 50, pues podemos tomarlo como tendencia bajista a corto plazo, ¿no? Fijaros que los niveles en los que se ha llegado a este 2% son obviamente en caídas drásticas, ¿no? Caídas como la del COVID, caída como la de finales de 2018. Y pues obviamente suelen ser señales de mucha sobreventa y que posiblemente el mercado le toque recuperar un poco. Vamos a verlo en un poquito más de historia, porque esto es poco, esto tenemos hasta 2017, pero si lo ponemos aquí en mensual en los diferentes índices, aquí arriba tenemos el NYSE, aquí tenemos el SP y aquí tendríamos el Nasdaq, ¿vale? Si ponemos este índice, vemos que estamos en niveles, actualmente, vemos que estamos en niveles que obviamente son bajos, niveles que no hemos tocado, no solemos tocar, ¿no? Son niveles que se han tocado, pues, en 2010, en 2008, en 2020, en 2018, ¿no? Son niveles drásticos. Entonces, bueno, pues que esto, ¿qué nos puede indicar? Que ya llevamos recorrido, Sí, podríamos acabar en una recesión y que el mercado caiga un 60%. Ok, no te lo niego, pero eso de que está empezando ahora, a mí me parece un poco drástico decir que esto está empezando ahora. A mí me parece que esto empezó hace ya unos cuantos meses y que ya los niveles empiezan a ser niveles que no veíamos desde hace caídas drásticas anteriores. Por tanto, ahora pues hay que ver en qué momento hay ese posible reversal, ¿no? Obviamente, ¿esto qué nos puede indicar? Que podemos tener un rebote a corto plazo, pero eso no quita que la tendencia a medio plazo pues sea bajista. Seguimos en un mercado bajista, seguimos con subidas de tipos por parte de la Fed, con una reducción del balance
y con perspectivas económicas que van a la baja. Por tanto, eso no cambia la trayectoria del mercado, pero recordemos que el mercado es un indicador adelantado. El mercado se va a adelantar a lo que haga la economía y lo va a volver a hacer cuando la economía, o sea, antes de que la economía recupere, el mercado ya estará recuperando. Por tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Fíjense, porque en la media de 200, pues todavía también estamos cerquita de niveles drásticos. Por tanto, ahora podríamos ver un rebote a corto plazo que sane un poquito, que quite un poco esa sobreventa, pero estas semanas, pero luego habrá que ver si eso se mantiene o volvemos a hacer otra caída como la que hemos tenido, ¿no? Fijaros, Charlie Vilello publica que cuando se dan estas señales, ¿no? Cuando este porcentaje de empresas por encima de la media de 50 llega al 2%, fijaros, los retornos, pues obviamente luego son positivos, ¿no? Porque obviamente esto ocurre normalmente en momentos donde hay mucho drawdown, donde hay mucha caída. Entonces es lógico que luego, pues obviamente, el retorno a largo plazo sea positivo. A partir de aquí, comprar a largo plazo, hombre, pues no sé si a 5, 6, 3 años, pero obviamente no son niveles malos. Ahora hay que ver la valoración de cada compra. Pero esto, obviamente, a largo plazo son oportunidades. Ahora bien, a 6 meses, 9 meses, pues estamos viendo en esta gráfica donde se desglosa cada nivel, pues estamos viendo que ha habido lecturas todavía peores, ¿no? En 2002 tuvimos lectura de donde un 0,2% de empresas, solo un 0,2%, estaba por encima de la media de 50, y aún así, en algunas lecturas vemos que aún así las caídas han continuado durante los siguientes meses, ¿vale? Lo que sí que está claro es que a 1 año, 2 años vista, todos los indicadores, todas las señales muestran que el retorno fue positivo a 1 año, 2 años vista. Por tanto, si nuestro objetivo es invertir con 1 año, 2 años vista, pues podemos entender que son buenos niveles. ¿Que nuestro objetivo es intentar ganar dinero a 6 meses, 9 meses? Posiblemente podríamos tener todavía drawdown y podríamos comernos una gran caída. Dicho esto, el VIX todavía en zonas de 3 desviaciones estándar si consideramos la media de 20. Ha llegado hasta aquí, pero todavía no consigue romper. Tiene aquí como una especie de resistencia que no consigue romper. El día que la rompa, ojo, cuidado, porque el día que rompa el máximo podríamos tener un fuerte spike y podría ser algo similar a lo que tuvimos en el 2020. De hecho, muchos traders están diciendo que falta esto, ¿no? Falta la capitulación total en el VIX, que todavía no la hemos visto, que es ese spike, esa subida alta del VIX, de la volatilidad, de esa cobertura que se dispare en el SP500, para luego ya buscar ese posible suelo, ¿no? Fijaros que en el COVID pues llegó hasta 85 y es donde ya marcó el suelo y a partir de ahí fue en reducción, ¿no? Y esto fue ya el mercado alcista que tuvimos. Entonces, pues parece que falta eso porque todavía los mínimos van siendo cada vez más altos, más altos, más altos y parece ser que nos faltaría esa señal de spike para ya la capitalización final, que podría ser que no haya llegado aún. En el SP, bueno, estamos en niveles críticos, llegamos a este soporte en 3.50 dentro de poco, tenemos luego el soporte de la base anterior, pues que fue la del inicio del COVID. Normalmente hay un trader, David Ryan, que dice que cuando se rompe una base, normalmente vuelves hasta el inicio de la base de la caída anterior. Por tanto, este sería el nivel, ¿no? Según él, pero bueno, pues todavía queda recorrido y todavía tenemos zonas de soportes que se van a ir viendo. Lo importante aquí, bueno, lo primero, que se haga ese rebote, que luego se nos dé el follow through day. Recordad que si queréis saber lo que es el follow through day, lo tenéis abajo, es una confirmación de que institucionales están cargando posición, están entrando, y se confirma con volumen también, y luego a partir de ahí lo que hay que hacer es seguir que no haya distribución, que no haya días de venta, ¿no? Porque si no las probabilidades van en nuestra contra. Entonces todavía no lo hemos visto, yo el día que lo tengamos os lo diré, pero sí que es verdad que posiblemente esta semana o la que viene podamos ver un rebote, un mini rally, como pues por ejemplo este que hemos tenido aquí. Un pequeño rebote y luego ya ver si seguimos la caída o si aguanta en esas zonas. Si lo miramos en 15 minutos, bueno, pues vemos que en 15 minutos teníamos aquí, fijaros que el rebote que tuvimos se quedó aquí, que es lo que comentábamos, se quedó aquí lateral, esperando un gran movimiento. Es el vídeo que hicimos que ponía, esperamos un posible gran movimiento de cara a las próximas semanas, y porque el mercado estaba esperando a ver qué pasaba. Perdió la media de 5 sesiones, tenía una divergencia bajista en el RSI, en el momentum, y perdió esta caja ya, pues finalmente, todo el rato por debajo de la media de 5 sesiones, con gaps muy feos. Ahora, ¿qué hay que ver para confirmar un poco ese rebote a corto plazo? Bueno, pues que los índices que recuperen esta media de 5 sesiones, lo primero, que la rompa. Si vemos en el Nasdaq, el viernes intentó recuperarla, esto es en 15 minutos, se fue hasta esa media de 5 sesiones
y la estuvo, por así decirlo, acariciando, pero no la termina de romper. A lo mejor el lunes, pues si conseguimos que rompa esa media de 5 sesiones, de 5 días, pues a lo mejor podemos tener un mini rebote en lo que son los índices. Otra vez, pues un mini rebote y luego ya ver qué ocurre, si volvemos a la baja, hacer una nueva pata más baja o si lateralizamos por aquí, que es una opción que no estoy descartando, que es una opción que muy poca gente está comentando, que es o todo se va para arriba o todo se va para abajo, pero poca gente está hablando de lateralizar, ¿no? De empezar a crear una base en algún lado donde el mercado lateralice entre unos rangos, que podría ser una opción también, ¿no? Fíjense, si hablamos de valoraciones, porque claro, hemos visto y hemos dicho en la tabla anterior que estamos en unas lecturas que a nivel de drawdown, de caída, pues obviamente son lecturas que hemos visto en caídas grandes, en momentos de caída grande e importantes. Obviamente este momento es importante, es peligroso porque obviamente la economía está en juego, la inflación está muy alta, los tipos de interés van a seguir subiendo, el balance se está reduciendo y no hay que luchar contra la Fed. Recordar que yo me baso, mi teoría de estrategia de inversión se basa en 3 patas, por si os la comparto, por si os gusta o la queréis utilizar, pero esto lo aprendí de varios inversores donde mis 3 patas se basan en la primera, así decirlo, la política monetaria, no luches contra la Fed, ves siempre del lado de la Fed. En 2020 mucha gente creía que el mercado no iba a rebotar, pero la Fed no paraba de imprimir dinero y de dar ayudas y entró muchísima liquidez al sistema. No luches contra la Fed. La gente que fue en corto pensando que era imposible que el mercado rebotase, le salió muy mal la jugada. La segunda es la macro, cómo están los indicadores macroeconómicos adelantados, esos indicadores que nos muestran cómo va a ir la economía adelantada. Y por último, la última es la micro, las valoraciones. Entonces, para mí esas 3 se tienen que unir para que yo esté contento en el mercado en el que estoy y no vea riesgos. Ahora mismo, pues tenemos riesgos monetarios, obviamente. La Fed está reduciendo el balance, está subiendo tipos, cada vez está subiendo sus expectativas de subidas, por tanto, esa pata no la tenemos de nuestro lado. La macro, muchos indicadores, ahora veremos algunos, nos están dando avisos, nos están dando peligro. Pero luego la micro, lo que son empresas, hay todavía cierta ambigüedad, ¿no? Muchas empresas, obviamente más centradas en tech, que habían tenido una expansión muy rápida, están despidiendo trabajadores, pues por ejemplo como salió el otro día Coinbase. Pero yo creo que es algo lógico, ¿no? Porque han crecido muy rápido, tuvieron esa expansión durante un año muy bueno para ellos y ahora se dan cuenta que esa no es la realidad, la norma en la que van a vivir. Por tanto, pues tienen muchos trabajadores los cuales han tenido que despedir. Pero luego hay otras empresas, por ejemplo, Oracle presentó resultados, no han sido malos, van a anunciar un aumento del dividendo. Entonces luego tenemos ciertas empresas que sí, que obviamente están sufriendo. ¿Por qué? Porque los márgenes se reducen, por los costes que aumentan, las ventas se van reduciendo poco a poco, no se llegan a esos crecimientos porque el consumo poco a poco se va calmando, va dejando a la gente de consumir porque no tiene ya tanto dinero y consumen lo básico. Y luego si hablamos de la micro, pues si nos fijamos en las valoraciones, pues hemos comentado varias veces el forward pair, ¿no? Hemos comentado varias veces el forward pair, que al final es una medida de qué estamos pagando a día de hoy, precio por los beneficios de a 12 meses, por los earnings, los EPS, beneficios por acción, a 12 meses. Ahora mismo, pues lo tenemos cercano a 16. 16 es, como vemos, la media de las últimas 2 décadas. Entonces, claro, el problema de esto, y lo hemos comentado varias veces en este canal, es que el precio vale, el precio no miente, pero los earnings que esperamos a 12 meses, puede ser que los earnings que se estén esperando a 12 meses no sean los reales. Ya hemos visto muchas empresas cambiar su guidance. Lo hemos visto en Microsoft, lo hemos visto en Snapchat, lo hemos visto en muchas empresas. Entonces, ¿por qué? Pues porque el dólar está muy alto, porque los tipos de interés están subiendo, porque el consumo se reduce. Obviamente todo eso influye en las empresas. Entonces, en caso de que estos earnings fuesen los correctos, en caso de que los earnings que se esperan sí consiguiesen ser esos, los niveles de valoración son muy atractivos. El múltiplo de 16 es atractivo. Claro, esto si fuese así. Si no lo es, entonces no sabemos cuál es el verdadero múltiplo. A lo mejor sería 18, 20, 19, y entonces no sería tan atractivo. Lo que sí está claro es que, mirar, en anteriores correcciones, en la del 2000, en la del 2008 y en la del 2020, fijaros cómo se redujo el múltiplo. ¿Vale? En el 2001 se reduce en un 50%. En el 2000 y llega hasta el nivel de 14. En el 2008 se redujo un 42% y llegó hasta el nivel de 9. Y en el 2020 se redujo hasta un menos 29% y llegó al nivel de 13.
Ahora mismo estamos en el nivel de 16 y se ha reducido un menos 26%. Sí, a nivel de media, estamos en media de las últimas 2 décadas. Pero en tema de drawdown, en cuánto se ha reducido el múltiplo, cuánto ha caído ese múltiplo, todavía estamos en caída que no es similar a las anteriores. ¿Veis? Menos 50, menos 42, menos 30 y aquí menos 26. Entonces, ¿podríamos esperar a lo mejor menos 30, menos 35% de caída en el múltiplo? Posiblemente. ¿Y eso qué pondría el múltiplo? ¿En 14? ¿En 15 más o menos? Bueno, pues veríamos o incluso entre 13 y 14, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tendríamos casi el mismo drawdown, la misma magnitud en la caída del múltiplo que hemos tenido en otras correcciones. Entonces, a partir de ahí ya yo sí que creo que el múltiplo hubiese corregido de una forma similar a anteriores periodos de caídas drásticas. Bueno, lo dejo ahí para que lo tengáis como opinión. En tema de retail sales, bueno, pues se han reducido, ¿vale? Hemos tenido la primera lectura este año de retail sales negativas. Las retail sales, recordemos que se expresan en términos nominales. Por tanto, la inflación no se descuenta. Entonces, si la lectura es negativa a pesar del aumento de precios, porque se miden en dólares, imaginémonos cómo estará el consumo, cómo poco a poco drásticamente está reduciendo el consumo. Fijaros, caen 0,3% este mes y nos dicen que las ventas de coches caen un 3,5% en mayo y las ventas en gasolineras suben un 4%. Obviamente las ventas en gasolineras porque la gasolina no para de subir. Y las ventas en coches, fijaros qué curioso porque en el último vídeo, los que visteis el vídeo del CPI, de la inflación, comenté que las ventas de coches estaban volviendo a acelerar, el precio de los coches estaba volviendo a acelerar mes a mes. Pero ahora nos está diciendo que las ventas han caído. Bueno, esto es un claro ejemplo, y me encanta porque es un claro ejemplo de esta inflación. Claro ejemplo de esta inflación. Tienes el precio que sigue subiendo mes a mes y las ventas que siguen bajando. Menor crecimiento, menor consumo, mayores precios. Esta inflación. Entonces, bueno, es un ejemplo que se está empezando a ver en diferentes partes de la economía y es el miedo que tenemos. Obviamente la Fed aquí no puede permitir eso, no puede permitir esta inflación. O bien ayudas al mercado y seguimos con niveles de inflación altos, pero no cae el mercado, o bien metes al mercado en recesión para que esto acabe, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tiene la Fed que impulsar. Y Powell el otro día se le vio más drástico y se le vio más con ganas de reducir realmente la inflación, se le vio más comprometido que otras veces, en mi opinión. Fijaros, si ajustamos las ventas retail a términos reales, restando el CPI, el dato de inflación, obviamente no es un proxy, ¿vale? No está bien hecho esto, pero lo podemos usar a modo de aproximación. Si lo restamos, vemos que las retail sales entre año y año han decrecido, llevan decreciendo 3 meses. ¿Vale? 3 meses seguidos decreciendo estas retail sales. Por tanto, el consumo ya empieza a afectar. Y lo que no afecta todavía es el mercado laboral, que sigue fuerte, pero veremos si tarde o temprano le afecta, que es donde debería, al igual que obviamente el mercado inmobiliario. Fijaros, un indicador un poco más adelantado sería el Philly Index, actividad manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia. Y hemos tenido la primera lectura negativa en lo que va desde 2020. ¿Vale? No habíamos tenido lectura negativa y ahora la tenemos, tanto para la actividad futura como para la actividad corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la actividad corriente, ahora entre junio y mayo de este mes, la actividad ha decrecido, ¿vale? Menos 3,3%. Y de 6 meses en adelante también le han dado una lectura negativa. Eso no es bueno. Eso no es bueno para la economía. ¿Por qué? ¿Qué hace este índice? Bueno, este ya lo hemos comentado alguna vez en el canal. Lo que hace es que coge el porcentaje que cree que ha incrementado la actividad en un área y reduce el que cree que ha decrecido y da el Diffusion Index, ¿no? Fijaros que este mes, pues un 20% casi de las empresas creen que la actividad se ha reducido, mientras que un 16,3% cree que ha aumentado. Por tanto, hay más empresas que creen que se ha reducido. Pero es que luego de 6 meses en adelante les preguntan que si creen que la actividad va a reducirse y hay un 42,4% que cree que sí. Por tanto, pues obviamente esto afecta a este índice y la situación empieza a ser cada vez peor de cara a las empresas manufactureras que ven una perspectiva un poco complicada. Veremos cómo evoluciona este índice, pero por ahora, primera lectura negativa en lo que va de año. Entonces, bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Quería compartiros los nuevos datos económicos que habían salido y también compartiros que posiblemente veamos
un rebote de sobreventa durante esta semana o finales de esta semana o la que viene, principios de la que viene, para calmar un poco toda esa sobreventa que está habiendo, esa caída drástica y que el mercado relaje un poco. ¿Que luego sigue bajando? Perfectamente podría hacerlo. Pero bueno, vamos viendo y comentando semana tras semana qué es lo que ocurre. Me despido y muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un comentario y un like. Un abrazo.